día de hoy tenemos la presencia de la doctora Mónica Gil Ibrahim. Nos va a hablar sobre reflexiones sobre las políticas de gobernanza pesquera en las comunidades costeras. Wow, qué interesante. Ella es psicóloga, magíster en ciencias sociales y especialista en psicología del consumidor y conferencista internacional, reconocida como científica comportamental y de datos, experta en el diseño y desarrollo de modelos conductual de base técnico-científica para empresas en contextos socioeconómicos y culturales latinoamericanos. Amplio conocimiento y relacionamiento con comunidades pluritéricas pluritécnicas, perdón, interculturales y multigeneracionales. Ha desarrollado más de 50 investigaciones en contextos sociales latinoamericanos en áreas aplicadas de comportamiento, marketing político y mitigación de riesgos psicosociales, económicos y culturales en proyectos de impacto ambiental. Docente por 18 años en niveles de pregrado y posgrado, asesora de prácticas organizacionales, investigadora directora de 25 tesis en áreas organizacionales, seguridad y salud en el trabajo, investigación de los mercados y del consumo. Actualmente, CEO y fundadora de la compañía Hewlett Hamming CB, empresa de innovación de base tecnológica en la gestión del conocimiento comportamental en el Colegio Colombiano de Psicólogos, COLPSIP, representante del campo de procesos psicológicos básicos, miembro de la Comisión Nacional de la Política Pública e integrante del Comité de Asuntos Étnicos e Interculturalidad. Participante activa como representante del sector empresarial en mesas de evaluación, los lineamientos de política pública para Colombia sobre inteligencia artificial y neurotecnología con UNESCO y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Caramba. Quedamos con usted, doctora, para que pueda comenzar su ponencia sobre reflexiones sobre las políticas de gobernanza pesquera en las comunidades costeras. Adelante. No tengo aquí, no veo activado para poder compartir pantalla. ¿Será que no tengo el permiso? Déjeme verlo. Un segundito, por favor. Mientras vamos conversando, mientras que solucionamos este problema. Bueno, un poco el tema que yo les voy a plantear, si bien es cierto es de las ciencias sociales, sí lo vamos a enfocar en uno de los apartados a todo el tema de lo que es la pesca artesanal concebida como una actividad ocupacional. Voy a darle el carácter, digamos, de oficio, en tanto que tiene una característica de ancestralidad que es propia de los seres humanos en nuestro proceso de evolución de pesca y caza. ¿M? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que hay algunos saberes o algunos modos de desarrollar la actividad que vienen siendo transmitidos generación en generación, y eso también implica, digamos, para efectos de algunos impactos negativos sobre la salud y seguridad en el trabajo, que se Doctora, sí vuelven puede unos... compartir, ¿ah? Puede Señor, compartir. ya Sí puedo puede compartir. compartir. A ver. Eh, no, ok, ok. Entonces ya acá. Ok, bien. Entonces acá un poco, ya aquí me ven, ¿cierto? Cierro Correcto. esto, listo. Entonces, un poco, digamos, hacia donde quiero dirigirme es como la conceptualización y la implementación y el desarrollo de las políticas de gobernanza pesquera en comunidades costeras, digamos, hacen unos impactos en el desarrollo ocupacional y la seguridad industrial. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que lo primero que quiero es poder avanzar es ver, digamos, unas características generales de las comunidades costeras. Me voy a enfocar en una data específica para el caso Colombia, que hemos ido reproduciendo en Perú, sobre todo en la zona limítrofe de Leticia, en el río Amazonas, entre Leticia y Quito, en el Perú, y básicamente vamos a mirar los pescadores de origen ancestral, entendidos estos como personas originarias o nativas o originarias, o sea que siempre digamos, se han identificado como
personas que pertenecen a los territorios originarios. En el caso nuestro, por ejemplo, la zona insular de San Andrés y Providencia no era habitada, pero cuando se dan, digamos, como los procesos poblacionales, pues se convierten en comunidades originarias como pobladores originarios. Un poco, digamos, la dinámica de organización socioeconómica y cultural y parte de lo que en estos 4 años de trabajo y de estudio con las comunidades es, no podemos ver desagregada la ocupación de la naturaleza económica y cultural en las comunidades de origen ancestral, porque no existe esa lógica de separación que nosotros estamos mirando. Entonces, parte de las ocupaciones están inmersas en la propia cultura y se modulan o se van afectando entre ellas. Y un poco, digamos, el conocimiento sobre esas artes es un patrimonio inmaterial que se ha convertido hoy en un parafraseo que se ha consolidado, digamos, dentro de lo que son las reglas y las leyes y la forma de reglamentar la actividad. En el contexto colombiano, digamos que se reconocen varias cosas, y es que la pesca artesanal de origen ancestral, primero, es una actividad, la actividad es la vida misma en las comunidades pescadoras, o sea, la pesca no es una actividad económica, no es una actividad productiva, sino que es la vida misma. De hecho, normalmente en las zonas costeras, pues tienen unas restricciones geográficas y productivas y acceso a elementos que les permite como construir su vida misma a través de la del maritorio, que es como la extensión no solamente del continente, sino que parte de su territorio se convierte en ese mar. Para muchas de estas comunidades, de hecho, la única forma de conectarse con el resto del mundo, de comunicarse, de ir y venir y de generar, digamos, dinámicas culturales, es el mar, que nosotros lo vemos a veces en los contextos solo como un tema recreativo o paisajístico. Para ellos es la misma autopista. La pesca artesanal es la fuente principal de alimento como actividad de sustento. Y cuando hablamos de sustento, no estamos hablando de las porciones para que no, una persona se alimente en condiciones mínimas y no se muere, sino de sustento desde proveerse de la proteína suficiente de origen animal para poder sobrevivir. Es una práctica de carácter no solo ancestral, sino artesanal. Y cuando hablamos de artesanal, estamos hablando de saberes muy antiguos en la forma de la manualidad en la que se desarrollan las actividades, y que hoy se lo atribuimos como si fueran un grupo ocupacional y realmente no a la ancestralidad que viene a través de estos pobladores. Se caracteriza por el tipo de herramienta que emplea, que ya las mencionaba, las artes, y la capacidad operativa disponible. O sea, las embarcaciones tienen unas limitaciones en capacidad y en almacenamiento, y los volúmenes que se obtienen e introduce en la misma actividad. ¿Qué implica esto? Que hay unas diferenciaciones entre para ser un pescador de sustento, ser un pescador artesanal o ser un pescador industrial. Está en función de la reglamentación de los volúmenes. La FAO y la República de Colombia desde el año 2000 hacen el reconocimiento de estos elementos. Y desde el año 2020, la FAO, que es, digamos, un ente multilateral que empieza, digamos, realmente a modelar o a modular en nuestros territorios latinoamericanos y en general en el mundo para los países que están la actividad pesquera. Y uno dice, ay, pero esto es nuevo, pero aquí hay una cosa interesante, y es que hay 2.500 pescadores, 2.500.000 de pescadores que reconoce la FAO, y estamos hablando que en promedio en estas zonas un grupo familiar puede estar conformado por 4.3 personas. Entonces, estamos hablando de un volumen importante de personas, y quiero resaltar algo. Esto hoy lo estamos oyendo cotidianamente como si fuera algo nuevo, pero realmente la reglamentación de la conservación natural y la evaluación de los estados de los recursos de naturaleza pesquera o animal están marcados desde 1948,
con la creación de una entidad que empezó a liderar todos estos temas y después con la WWF y después entró la FAO, pero básicamente digamos que la protección viene dándose a lo largo de muchos años. En el caso de Colombia, para poder entender, digamos, los impactos que puede tener y la relevancia que tienen estos grupos poblacionales, es que nosotros de 2 millones de kilómetros cuadrados que tiene nuestro territorio, casi el 45% es mar. Entonces, nosotros estamos hablando que para nosotros debería ser de gran relevancia, gran importancia, porque tenemos además el privilegio de contar con dos mares, pero también ahí tenemos poblaciones que más adelante vamos a ver que son bastante vulnerables. Y el tema, digamos, de los bosques, de alguna manera se conectan, por ejemplo, en territorios costeros, porque es donde llega a desembocar, digamos, muchos de los ríos, y ahí empieza a confluir parte de lo que son las dinámicas ocupacionales, en tanto que las desembocaduras generan unos desafíos mayores para la pesca. ¿Quiénes son mis pescadores artesanales? Gente pluriétnica, multicultural, gente que conviven, digamos, en los territorios, principalmente en el caso de Colombia, población afro y población indígena de diferentes naturalezas. Tenemos más de 200 grupos étnicos reconocidos que desarrollan su principal actividad y se ha venido monitoreando desde el 2012. En promedio, el 80% de la actividad para el caso, digamos, del Pacífico, que nos conecta con Perú, con Panamá, con Costa Rica, el 80% de la actividad productiva se descansa en la pesca. Y en los periodos que tienen que intercalar con otras actividades, desarrollan otras actividades como la agricultura, el comercio. En algunos territorios pueden llegar a criar animales, sin embargo, digamos, dependiendo de la salinidad, a veces no se dan las pasturas para que puedan tener. En otros casos, digamos, desarrollan actividades de turismo. En otros más selváticos, también la pesca o la construcción cuando hay. Entonces, el primer punto desde el esquema ocupacional es que ellos son pluriactividad. Y eso genera de alguna manera una barrera para la forma como la reglamentación los ve, porque los ve puristas. Solo se dedica a la pesca, solo se dedica a esto y resulta que tienen que desarrollar muchas actividades, pero son una distribución comunal. Sin embargo, aquí hay algo que yo quiero apelar a que ustedes, la información que continuará, que no la vean como poblaciones en desventaja o pobrecitos, cosas de este estilo, porque básicamente lo que quiero presentarles es una radiografía en la que la forma de abordar desde una visión más general a solamente la actividad ocupacional puede mostrar, digamos, unos espectros mayores. Y aquí hay una reflexión súper importante. Si te gusta el agua, eso quiere decir que te gusta el 80% de mí. ¿De quiénes? De todos estos hombres y mujeres que están alrededor de nuestras aguas y de nuestros ecosistemas acuáticos y que nos proveen al mundo el 17% de la proteína que consumimos. Entonces, es de altísima relevancia. A veces hay gente que me dice, no, yo no trabajo en poblaciones tan específicas. Pues es igual que los campesinos, simplemente que no se habla del pescador artesanal, pero el pescador artesanal a veces lo quieren ver es soslayado dentro de la agricultura y tiene que verse de una manera separada, y ahora ustedes van a ver las complejidades de los riesgos ocupacionales que tienen. Para el caso colombiano, el 80% dedica su tiempo a la pesca de este grupo. La mayoría de la población son hombres, y son hombres no por exclusión de género, sino porque las condiciones de pesca en el mar y los desafíos y a veces incluso la lucha para capturar o vencer a un atún de 1,70 de largo, pues nuestra complexión estructural no nos lo permite. Sin embargo, las mujeres hay mujeres en la pesca,
Normalmente digamos que hacen la pesca no de mar adentro, sino la pesca, por ejemplo, del cardumen, que es el pescado pequeño para poder pescar, o toda la gente de apoyo en tierra. En términos de grupos étnicos, yo les comentaba que estamos conformados principalmente por indígenas y por afrodescendientes. Lamentablemente, digamos que han sido territorios que han tenido mayores restricciones y todavía con una representación de ser percibidos, digamos, con muchos sesgos. Si uno mira, digamos, estos territorios, en el caso de Colombia, nosotros estamos hablando que el 45% de la población está en condiciones de miseria. El resto de los indicadores de calidad de vida y multidimensionales son, digamos, muy lamentables, porque al final del día, digamos, quien nos pone la comida en la mesa, que son los agricultores en el interior y los pescadores, son los que menos condiciones tienen. Y lamentablemente, digamos que en los territorios son territorios con unos grados de subdesarrollo muy bajos que van a generar unos condicionantes para el desarrollo de las actividades e incluso hasta de la misma accidentalidad. Digamos que aquí hay diferentes lugares y diferentes territorios para tener como una panóptica. Y tenemos, por ejemplo, que en términos generales solo el 3% de estos pescadores tienen protección y ahorro para acceder a una pensión, pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, el 57% escasamente llega a niveles básicos escolares. La luz, en términos generales, hay bastante conectividad en el caso de Colombia en luz, pero solo el 72% acceden a servicios de salud y muchos de estos tienen que ir como a otros corregimientos que están un poco más consolidados. Solamente en esos corregimientos consolidados el 97% cuentan con transporte público, el 57% de los territorios cuentan con vías desarrolladas, que normalmente las mismas condiciones se lo llevan, y el 74% tienen agua potable, y es uno de los grandes problemas incluso para el desarrollo de la misma actividad y el desarrollo de enfermedades. Ahí tenemos un bello paisaje de la maravillosa isla de Providencia. Eh, los criterios de gobernanza pesquera continental inician desde todo lo que promueven los organismos multilaterales que estamos vinculados a la FAO, a todos los organismos que están dándonos recomendaciones para poder generar esto, la ONU con los ODS, y básicamente el argumento de partida hacia los territorios donde hay unos mercados potenciales de pescado y de alimento en el mar, es proteger los territorios maritorios de sobreexplotación, regular la actividad diferencial por modalidad de pesca, bien sea de sustento, pesca artesanal, pesca comercial y pesca industrial, y esto va, digamos, escalando en las distancias con relación a la línea del mar hasta donde cada una de estas actividades puede llegar. Entonces ya eso va a generar unos desafíos oceanográficos y unos conocimientos y unas habilidades bastante diferenciales. Y estimar el capital de los recursos pesqueros en los territorios, considerado como uno de los rubros más importantes de la economía y un gran potencial futuro de nuestros territorios. La OCDE, que es el organismo que de manera más directa trabaja con nuestros países generando las recomendaciones, establece para que se debe implementar la protección de estos recursos, digamos, en congruencia con lo que les he venido contando, que hace la FAO, la WWF, para poder establecer esas consideraciones. Y ellos mismos reconocen, donde prevalece asegurar la productividad de los recursos. Si ustedes bien recuerdan, yo les comenté que desde 1948 se ha venido hablando de la conservación de la naturaleza y la evaluación de los recursos. Y esas primeras leyes que hasta hoy persisten dieron origen a los parques nacionales y a las protecciones de sectores de agua, donde básicamente es separar la naturaleza de la sociedad, una protección sin presencia humana que lo que genera, digamos, son unas mayores restricciones para los recursos. Entonces buscan ordenar
esos recursos ecosistémicos acuáticos en tres ejes. Una economía de mercado, una economía azul y una economía de sustento. Entonces, en la economía del sustento están los pescadores artesanales y lo vinculan con turismo comunitario que les hemos enseñado a nuestras comunidades, y parte del turismo comunitario a veces es salir incluso a pescar. La economía azul, que es la de gran acogida por estos días, servicios ecosistémicos y turísticos, y la economía de mercado, que están afuera en los grandes. Entonces digamos que acá empiezan a haber unas condicionantes en las economías de mercado. Por ejemplo, las flotas industriales en los territorios costeros del Pacífico, cuando hacen capturas muy grandes de arrastre de estas flotas industriales, por ejemplo, hacia Costa Rica o hacia Panamá, pues en el recorrido migratorio de los animales se restringe la migración de los animales y se restringe también el acceso a los recursos por parte de nuestras comunidades costeras, lo que implica que los pescadores cada vez tienen que ir a mayores distancias para poder acceder a los recursos. Entonces, en el caso de Colombia, ¿cómo organizaron los temas de gobernanza pesquera? Desarrollaron unos ejes para poder establecer el desarrollo de la pesca desde la gobernanza pesquera, y es tomar control de los recursos, que sea sostenible, que haya un aprovechamiento socioeconómico, que haya protección al ecosistema y al ambiente, y que en el sistema hídrico se protejan las especies y las comunidades, y se consideren las comunidades de sustento, la cultura y el desarrollo. Hacen una serie de actividades, y entonces tenemos 15 instituciones vinculadas a ese control. Entonces, dice uno, esto es desde el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder generar acuerdos de cooperación, del Ministerio de Ambiente para protección, de Defensa para que no haya sobreexplotación, y son al final los que terminan haciendo como los controles incluso de las licencias para poder pescar, el Ministerio de Energía, Educación, Transporte, Armada Nacional, Planeación, DIMAR, que es la autoridad marítima, el Ministerio de Ciencias y otras organizaciones. Entonces, ellos dicen alrededor de las artes, los recursos y los métodos, hoy les dicen qué es lo que pueden usar, cómo lo pueden usar, dónde lo pueden usar, a qué distancia lo pueden usar. Entonces aquí se empieza a generar una fractura sobre los saberes ancestrales y el conocimiento originario de ellos sobre los territorios, cuando parafraseo y lo convierto en una ley, y además restringo y no necesariamente conozco algunas de las cosas. Por ejemplo, en alguna oportunidad tuve el vergonzoso momento de escuchar a una investigadora de una universidad que llegó al territorio, dictó una conferencia, el grupo de pescadores me invitaron a que los acompañara, y empezó a hablar de la pesca de langosta, y hablaba de distancias y profundidades, y un pescador muy atemorizado levantó el dedito como, no, como queriendo participar y no participar por pena, y le dice, doctora, no se pesca ni a esa distancia ni a esa profundidad, aquí es así, así, así. Yo decía, Dios mío santo, ni siquiera nos sentamos a hablar primero con los territorios, con las comunidades, con los pescadores, y conocer las condiciones, y las artes no son iguales en todo lado. Entonces va a depender mucho de las condiciones, de los desafíos del desarrollo de la actividad. Y acá empieza, digamos, un paisaje de lo que es la dinámica alrededor de la pesca. Entonces, el puesto de trabajo, que no existe, entonces la ley, digamos, de seguridad industrial no está diseñada para pensar en los pescadores artesanales. eh, eh, Les aplican, digamos, a los pescadores industriales como empresa la reglamentación, y pasa, digamos, en Perú, pasa en Chile, pasa en Costa Rica, pasa en Panamá, pasa en el mismo España, y finalmente, digamos, esta es la realidad que tiene. Unos espacios de unos largos, unos anchos y unos fondos limitados, con una cantidad de dispositivos. Si ustedes ven, por ejemplo, sirven los botes, las lanchas sirven hasta de transporte, esta carga sobredimensionada, eh, las posiciones que ellos asumen, los elementos que tienen que llevar, porque además, por ejemplo, en el caso del margen derecho superior, eh, parte de esos baldes es para poder almacenar la producción que ellos tienen, y fíjense que ahí ni siquiera estamos hablando que están llevando
hielo ni elementos para salmarinar que se usan más hacia ríos que en zonas costeras, para poder, digamos, conservar los productos. Y tenemos el señor de la camisa rosada, donde parte de lo que uno empieza a visualizar ahí son muchas de las operaciones ergonómicas que tiene que hacer alrededor de su actividad, que va no solamente en posición, en mantener equilibrio, en un elemento en movimiento, generar fuerza, a veces contracorriente, a veces les va mucho mejor en línea sobre corriente, recoger o hacer los giros para poder lanzar. Y en el margen derecho, fíjense que hay otro tipo de embarcación que tiene menos condiciones, por ejemplo, de protección, no tienen protección para el sol. Estamos hablando que las zonas de sus cuerpos son limitadas en protección, además porque parte del mojarse se va convirtiendo no solo en una incomodidad, sino que también los enferma, pero ellos coexisten en ese puesto de trabajo, normalmente hasta 3 y 4 personas. La reglamentación a veces exige capitán y dos capitanes en la lancha, como si esto fuera algo semi-industrial, y pues cada que hay más personas, pues se restringen las actividades. Esto ha llevado a que las leyes de gobernanza pesquera estén estimulando una formalización de una actividad que viene siendo, digamos, a lo largo de la historia informal, y por tanto sin protección de seguridad y salud en el trabajo, porque terminan siendo considerados o como informales o como trabajadores independientes, que obviamente no tienen una administradora de riesgos laborales ni un sistema de seguro que les dé previsión. Entonces, en esos riesgos de seguridad y salud encontramos muchas variantes donde ellos están, digamos, no solamente expuestos a resbalarse, caerse, atraparse entre las mismas elementos que ellos están llevando, sino a veces incluso a quemarse porque tienen que hacer reparación de sus motores en el agua cuando dependiendo, digamos, si es de 2 tiempos o de 4 tiempos, los motores fuera de borda. Las problemáticas pueden ser diferentes, pero al final del día, pues los motores están calientes, están expuestos a muchísimas cosas, y sus propias casas o campamentos, pues los tienen que hacer, digamos, conviven la ropa con los alimentos, con la gasolina, con el lubricante, y obviamente las condiciones operativas en las que trabajan, pues si ustedes ven en el margen derecho inferior, los pescadores se tienen que bajar con sus cestas, con su producido, y ahí pues obviamente no tienen zapatos, las condiciones, y ahí están en buenas condiciones y un buen nivel. Los temas, digamos, de los contactos con diferentes tipos de productos, almacenamiento, contacto con lubricantes, pues ustedes verán que acá no se cumplen con ninguna de las condiciones de seguridad, ni de protección, ni de almacenamiento. Se almacena a veces gas propano con la gasolina, con el lubricante, pero también, digamos, hasta con alimentos y bebidas. Eh, una de las cosas, cuando ya empieza uno a generar acá, que no se ven dentro de salud ocupacional, son los riesgos oceanográficos. Todas las personas que están en diferentes contextos oceanográficos o ecosistemas acuáticos, porque pueden tener unas variantes hacia los contextos de río. Por ejemplo, el río Amazonas parece a veces se comporta a veces como si fuera oceanográfico, diferente a unos ríos más internos. Entonces, en los oceanográficos hay unas variables externas como los vientos, las formaciones geográficas, las corrientes, el oleaje o tsunamis, corrientes, avalanchas, cuando son particularmente en algunos recorridos semicosteros que tienen que hacer, precipitaciones, nubosidad, tormentas, presión, profundidad, salinidad, son condicionantes oceanográficos que nosotros usualmente no consideramos, porque no vemos al pescador artesanal como un grupo ocupacional, y es un poco como el llamado y la invitación a que veamos a los pescadores como unas personas de un gran aporte a la economía de todos nuestros países, y especialmente aquellos que tenemos costas y que hídricamente somos muy ricos.
porque tenemos que prestarles un poco más de atención a nivel ambiental, pues tienen elementos de ruido, ruidos producidos por el motor. El motor no funciona de manera constante, sino que funciona por horas, porque si no sería muy difícil. A veces salen a faenas que pueden durar entre 3 a 5 días y en territorios marítimos importantes en distancia para peces de mayor tamaño, y para conseguir buenos volúmenes ya pueden haber hasta 15 y 20 días de pesca. En el caso insular de San Andrés y Providencia, las faenas duran 20 días y, por ejemplo, a nivel de, si pienso arriba en los riesgos oceanográficos, el oleaje puede llegar a ser de 20 metros. Entonces, las condiciones de su puesto de trabajo, alias el bote, pues tiene que cambiar de condiciones. Tuvimos una situación muy triste cuando se dio el tema del IOTA en San Andrés y Providencia. El Estado y muchas ONGs regalaron muchos botes. Resulta que los botes son para río, no sirven por las condiciones de cobertura de la proa y de las ebdoras y de las como unas fisuras para poder sacar el agua, no sirven para enfrentar oleajes de 20 metros. Fuera de eso, digamos que ambiental la humedad es permanente por las mismas condiciones y hay jornadas diferentes en las que trabajan. Hay especies que son nocturnas y que se tienen que capturar en la noche, entonces digamos que las condiciones oceanográficas son diferentes en el día que en la noche y van cambiando dependiendo del año, entonces ellos no tienen unos riesgos estables a lo largo del año, sino que sus riesgos son estacionarios. Eso genera unos desafíos maravillosos, pero realmente digamos que nosotros no leemos, dirían en Colombia, cuando hay alguna pieza de carne muy rica que hay que meterle el diente. Esa es un poco la invitación de hay que trabajar con ellos y para ellos el tema de lluvias y temperaturas. Elementos químicos y la exposición a químicos básicamente está en el tema de hidrocarburos aromáticos policídicos y acá digamos que va a depender en gran medida, salvo los pescadores que todavía tienen solamente los botes de madera y remo, pues no tienen este tipo de exposición, pero en términos generales, los que tienen motores de 2 tiempos, de 4 tiempos, ahora los de 4 tiempos los están, en el caso colombiano, tratando de volverlos duales con gas propano líquido los de diésel, que serían los estacionarios. A nivel biológico están expuestos a parásitos, hongos, virus y bacterias producidos por las mismas condiciones de la baba que suelta, digamos, los peces, pero también por las heridas que se pueden ocasionar con las diferentes partes de los pescados, bien sean las aletas o los picos o mordeduras, virus y bacterias. Cortes siempre llevan herramientas cortopunzantes entre los anzuelos, y las mismas redes, los nylon, se convierten en unas herramientas lacerantes. A nivel ergonómico, fatiga, estrés, carga física, organización del trabajo, lesiones musculoesqueléticas, y realmente es un trabajo que es brutalmente desgastante porque además como son trabajadores independientes, entonces ellos tienen que reunirse en grupo y conseguir, si no tienen los recursos comunitarios o de cooperativas, una persona que los financie, o sea, que les preste la plata para ir a hacer la actividad. Y como hay periodos de tiempo en los que es muy próspera la pesca, hay otros periodos en los que pueden salir y regresar solamente con la pesca de sustento y quedan debiendo esos recursos, entonces quien financia les difiere los recursos para las pescas futuras. Entonces, digamos, la carga emocional es tremenda. A nivel mecánico, atrapamientos, golpes, cortes, movimientos repetitivos, caídas al agua, resbalones. A nivel público, tenemos robos, atracos y asaltos. Esto es una cosa que es muy triste porque incluso tenemos grupos dedicados a, como piratas, viejos piratas de historias del pasado, atracando a los pescadores artesanales y pues eso es bien complicado. Otro tema es el conflicto del narcotráfico.
que si bien es cierto en los mares, tanto Atlántico como Pacífico, pues es un tema de rutas complicadas donde terminan de alguna manera. De hecho, estoy por hacer la publicación de los resultados de la tesis y de otros elementos. La tesis mía la titulé La pesca artesanal entre la economía de sustento y la de mercados, haciendo un poco la alusión a el libro de Dante Alighieri de Entre el cielo y el infierno, porque más o menos digamos que terminan como entre todo ese conflicto, entre unas regulaciones muy fuertes de gobernabilidad que los desampara, y fíjense todos los problemas que se dan. Toda la parte de radiación por luz genera quemaduras de piel, lesiones en piel, y hay unos desarrollos de cáncer de neuroplasias cutáneas, que serían una enfermedad profesional que obviamente no se les reconoce porque no tienen protección. Eh, crecimiento de una especie de terigio que invade la córnea por exceso de resequedad, empieza por conjuntivitis, y el prerigión te hace que con el tiempo puedan perder la visión. Pérdida de audición y dificultades de comunicación producto de esto, rinofaringitis, hipotermias, golpes de calor, deshidratación, alergias entre los dedos de los pies con todos estos temas de los hongos, infección por cortaduras, que les mencionaba, trastornos de sueño, depresión, alcoholismo, agresión y suicidio. Esto es una cosa que en términos epidemiológicos no, digamos que lo saben, pero no lo publican. Y es básicamente, digamos, primero, las jornadas que ellos hacen, salen, por ejemplo, en algunos territorios, salen en la noche, a las 4 de la mañana para poder llegar a los puntos donde van a hacer la pesca, dependiendo del periodo del año el recorrido, y pueden estar en unos campamentos provisionales en zonas costeras, donde además hacen desplazamiento de hamacas para poder descansar. A veces llevan hasta una persona para que les apoye en la preparación de alimentos, y las condiciones pueden tener riesgos, entonces duermen muy mal. Cuando se empiezan a enfrentar con la baja productividad que pueden tener, y no poder financiar, empiezan a tener problemas de depresión. En nuestras culturas costeras, la cerveza se convierte como en un elemento que quita hasta la sed, pero se va desarrollando alcoholismo. Llegan a las casas borrachos y sin dinero, y empieza a haber problemas de agresión. Hay casos reportados de abuso sexual, desintegración familiar, y hay suicidio. Ya nosotros en el caso de Colombia tenemos desagregados los intentos de suicidio y los suicidios en población étnica indígena y afrodescendiente, que obviamente nos tocan en estos territorios. Y si la actividad productiva no es próspera, pues se va ahondando la depresión. Los muchachos jóvenes no ven a veces, digamos, que valga la pena el relevo generacional, ni que sea una actividad próspera, ni productiva, ni dignificante. A nivel, digamos, de toda la parte ergonómica y mecánica, hay trastornos musculoesqueléticos, daños en órganos internos por las vibraciones constantes en las que están, lumbagos, dorsalgias, lesiones de mano, fracturas. Pues esto lo pone a uno como, o sea, yo cuando empecé a trabajar con estas comunidades, porque a veces la gente me dice, pero ¿por qué las comunidades de pesca? Dice uno, estamos hablando de cuántos millones de personas, porque es que no son solamente el número de pescadores que hay en el mundo. Y cuando uno revisa los estudios en España, en Canadá, en Centroamérica, las problemáticas son exactamente las mismas. Entonces, yo digamos que de alguna manera he venido como enfocando gran parte de los esfuerzos con un carácter eh, técnico, científico, pero social, hacia estas comunidades. En el COVID, en el caso de Colombia, nosotros tuvimos nuestra provisión de proteína animal, principalmente por los pescadores.
Pescador seguro, manejo del riesgo, bienestar y salud mental. Dice uno, podemos hablar de un pescador seguro, podemos hablar del manejo del riesgo. Le dice uno, venga, usted, venga, pero es que la legislación dice, y entonces uno saca el papelito, que usted debe llevar botiquín, y sueltan la risa y le sacan a uno un trapito rojo y le dicen, vea doctora, este es mi botiquín, cuando me corto me amarro el dedito, no sé qué, pero lleva usted, por ejemplo, un radio. No, en el mejor de los casos llevan una panelita de celular de $20, porque normalmente termina en el mar. Pero usted, ¿por qué no usa zapatos? No, pero pues, o sea, es complicadísimo. Entonces, cuando uno ve que en esos criterios de gobernanza, la OCDE establece que la producción pesquera y acuícola son actividades para poblaciones marginadas por la pobreza, el desempleo, la lejanía o el conflicto armado. Y fíjense que acá se sumó una cosa, acuícola. Estamos promoviendo el desarrollo acuícola, que es la generación de producción de pescados bajo condiciones de cultivos en contextos artificiales, eh, frente a la pesca oceanográfica, o incluso a la pesca en ríos. Y entonces resulta que yo estoy haciendo una reconversión de la ocupación, porque volverlos acuícolas es volverlos agrícolas. Una persona que cultiva peces, pues lo primero que tiene que aprender es a ser agrícola para poder cultivar y tener todos los condicionantes de alimentación, pero además no lo saben hacer. Entonces dicen, pues yo voy aprendiendo. ¿Y qué pasa cuando yo lo paso a lo acuícola? Tiene que esperar 6 meses para que el pescado crezca y a los 6 meses comprar comida para engordarlo para poder venderlo. Entonces le dicen, sí, no, es que la ventaja es usted conectarse con el mercado y usted puede garantizar el tamaño y el valor, digamos, el valor de un pescado de cultivo frente a un atún de nuestra costa atlántica, pues no se compensa. Y muchos de estos proyectos, las ONGs los están llevando, digamos, a los territorios, los tratan de hacer, pero son proyectos que se caen a los 3 años. Y cuando uno le pregunta a los pescadores, o sea, toda esta actividad que yo les acabo de contar genera mucha adrenalina, pero además genera muchos desafíos, genera pasión. Entonces, ahí hay unos problemas importantes sobre estos privilegios que hace la ley de gobernanza, que al final lo que convierte es que se protege como si fueran parques naturales el océano y sacamos a las comunidades de su aprendizaje ancestral, originario y natural, eh, a pesar de que ellos dicen que a estas poblaciones se les debe impulsar para mejorar sus actividades productivas, permitiendo superar las vulneraciones múltiples y acceder a una vida digna sin limitarse legalmente a una actividad vital. Y yo parte de la dignidad la quisiera ver primero en una actividad que elimine o mitigue o disminuya al mínimo caso todos estos problemas ocupacionales, sabiendo, digamos, que cuando estoy poniendo los factores de exposición, fíjense que salvo, digamos, el tema público, es lo único que tal vez puedo controlar si mandamos a la armada, qué sé yo, pero en los otros, digamos que lo único que puedo hacer es buscar manejarlos y mitigarlos porque son unos condicionantes. O sea, entonces, cuando hemos hecho intervenciones, hemos logrado unos avances muy importantes en el territorio colombiano a través de algunas cooperativas que se han logrado consolidar. Esto es en el Chocó, en un territorio que se llama Panguí. Y fíjense la belleza del lugar a la que han llegado y ya han aumentado sus niveles de producción. Si ustedes ven, este hombre de botas ya usa botas, se ha disminuido sus riesgos,
tienen mejores condiciones de almacenamiento. Tenemos mujeres que van participando en estos procesos y fíjense en el margen izquierdo inferior el uso de guantes, sobre todo cuando se está manipulando para acabar de limpiar a los pescados, retirarles las escamas, entonces eso mitiga los cortes porque en ese corregimiento son 50 casas, 300 personas viviendo y no hay puesto de salud. Entonces, pues con mayor razón, los comportamientos de autocuidado tienen que ser maravillosos. Miren, por ejemplo, esta foto de Afish Association divina. Miren el tamaño de estos pescados a nivel oceanográfico. Es que estamos hablando que nosotros ni siquiera sabemos cuál es la capacidad pesquera que hay afuera porque no nos la muestran. Y parte de la protección de esta gobernanza pesquera lo veo uno es más como que lo están viendo como un potencial de exportación, pero no estamos mejorando a las comunidades en nuestros territorios que están haciendo este tipo de actividad. Esto en Providencia, fíjense el grado de tecnificación tan maravilloso que han ido teniendo, donde tienen sus neveras, tienen refrigeradores, ya preparan salmueras y hielos salmuerados para poder mantener que los pescados se mantengan, detener, digamos, la descomposición para poder tener mayor frescura y no perder valor. La no tecnificación y el no mejorar, digamos, sus condiciones de trabajo para que puedan mejorar su productividad y su bienestar, pues hace que la productividad se baje, como bien lo decía el compañero. Entonces yo aquí, digamos, quisiera, digamos, se ha vuelto una bandera un poco en lo que vengo haciendo, y es que la responsabilidad social a la acción en investigaciones en ecosistemas acuáticos es un aporte empírico en el campo de las ciencias sociales, pero nosotros tenemos que pensar definitivamente que hay que fomentar y vincular a las comunidades dentro de estos procesos. No podemos simplemente mantenernos en que hay tensiones culturales, económicas y políticas y mantenernos al margen porque pues eso no nos está funcionando y estamos precarizando mucho a nuestras comunidades. Entonces, en ese orden de ideas, pues escucho reflexiones, ¿cómo sienten ustedes que les cae un poco pensar en la pesca artesanal, en los pescadores artesanales como un grupo ocupacional independiente que debe tener toda la atención nuestra? ¿Qué opinan? De aquí dejé de compartir, ¿no? ¿Algo? ¿Rafa? Sí, sí están, pero Bueno, ya dejé de compartir, ¿cierto? sí, sí, Entonces no sé si ahí abren los vemos. micrófonos y me dan sus opiniones. Hola, doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿Cómo me espero le que se va? encuentre ¿Cómo ha bien. estado? Yo le pedí a Rafael cerrar con usted esta noche maravillosa con su ponencia, muy interesante, y para ello he estado sacando las preguntas que nos están dejando en el campus virtual. Como le comenté, tenemos un campus virtual lleno de alumnos que estudian en 17 países con nosotros, y espero que no se canse con todas las preguntas que... No, todas las que quieran. Genial. Bien, tenemos acá Acá una tengo varias. pregunta. ¿Las lees tú? Depende de ti, Rafael. ¿Cuál quieres? ¿Las tuyas o las No, mías? no, no, lee. Aquí tengo, por favor. Ya. Acá preguntan, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las comunidades costeras para implementar políticas de gobernanza pesqueras más inclusivas y efectivas? Bueno, el problema de las políticas de gobernanza pesquera es que no nacen en las comunidades, sino que son unas lógicas impuestas a las comunidades. El primer desafío es la desarticulación que hay entre su economía de sustento y la economía de mercado. Me explico. La economía de sustento de las comunidades costeras y pesqueras es una economía que se basa en la economía de la abundancia. La lógica es de reparto. Yo salgo, pesco, pesco para mí,
pesco para mi grupo familiar, pesco para mi comunidad y llamémoslo y cuando pesco para la comunidad, entonces ya hay un excedente, hay abundancia y hacemos trueques, intercambios, mano cambiadas. Entonces, si Rafael tiene un cultivo de mandioca o yuca, intercambiamos, o de plátano y banano, intercambiamos, yo le doy pez, usted me da esto, entonces no es la lógica de mercado. Entonces, el primer problema de la política de gobernanza pesquera para que sea más inclusiva es que se sienten a construirla con los territorios de manera diferencial, de acuerdo con las culturas y a sus lógicas. No podemos desarticular. Fíjense que cuando la ley de gobernanza empieza a incluir a la pesca de sustento, establece algo que a mí me duele mucho y dice solamente para su grupo familiar principal. O sea, Rafael, usted vive con su esposa y ¿cuántos hijos? Entonces me dice con dos, con tres, ok. Y entonces no puede pescar más. Entonces no necesita permiso, no puede pescar más. Usted está dentro de una comunidad donde usted está en una lógica de reparto. ¿Usted qué va a hacer con eso? O sea, no es suficiente porque dependía parte de la comunidad de la productividad de Rafael Llanes para poder, digamos, hacer intercambio. Entonces, el primer problema para que sea inclusiva es que la ley debe ser construida localmente dependiendo de las comunidades y de los territorios. Dos, no puede ser fija a lo largo del año, porque hay unas estacionalidades en la pesca, donde, por ejemplo, nos pasó con el COVID, que quisieron dar unos auxilios para los pescadores. Entonces, si el pescador no tenía el 100% de su actividad en pesca, no recibía el auxilio, pero es que todo el año no se pesca. Entonces, cuando no se pesca, usted va, arregla la casa, ayuda en el cultivo, ayuda, va ahí si hay cosas de turismo o usa su lancha para generar transporte. Entonces, creo que parte del problema de quienes se sientan a hacer las leyes de gobernanza pesquera no se sientan con las comunidades y no entienden los contextos y realidades. Bien, tenemos una siguiente pregunta. Mencionan, esta es de Colombia. ¿Qué papeles juegan las comunidades locales en la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos pesqueros? ¿Qué papel juegan? Ellos, digamos que en las leyes no, digamos que una parte de la participación que les dan es en la participación de conteo, estimación y de participar en investigaciones, pero no en la parte de reglamentación. De hecho, se sienten más fiscalizados y vigilados que gestores de la política. Entonces, por ejemplo, tenemos territorios que llevan un año de alguna manera haciendo desobediencia civil sin hacer registro pesquero para la autoridad de pesca que dice que tiene que informar cuánto pescó en volumen, en especie, en peso. Entonces hay territorio, porque entonces empiezan a decirle, venga, por ejemplo, en la pesca artesanal solamente están autorizados cuando tienen las licencias para llegar a pescas de 50 toneladas al año. 50 toneladas al año en un grupo poblacional de 300 viviendas que puede tener una comunidad grandecita, estamos hablando que sería el equivalente a 125 gramos de proteína de pescado diario por persona. No alcanza a ser ni siquiera la proteína suficiente para su subsistencia, pues, en términos orgánicos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Las comunidades no participan o se mantienen, digamos, al margen porque de alguna manera la ley de gobernanza los puso en una condición donde si usted no saca el carnet y no, usted es ilegal, no tiene permiso para pescar. Entonces, más del 50% están de alguna manera, entre comillas, haciendo una actividad no autorizada, o sea, ilegal. Entonces, pues la participación es quienes han tenido mayor vocería y participación, por ejemplo, en comunidades como el Chocó, es que ellos han llegado a desarrollar, tal vez es el ejemplo más consolidado de cooperativas asociadas,
han llegado a consolidar una federación donde han logrado negociar territorios, la CEPA, que son como territorios y límites costeros hacia donde pueden llegar, y de hecho ahora en noviembre tenemos, digamos, la Asamblea General, y una de las cosas que van a plantear es renegociar con el gobierno las distancias para salida de pesca, pero son tal vez los que más voz tienen y los que más experiencia en participación tienen. La han logrado, pero llevan más de 10 años en esto. Bien, tenemos una pregunta. Ella es de Carla, Perú. ¿De qué manera las políticas de gobernanza pesqueras actuales pueden afectar el sustento y la cultura de las comunidades costeras? Bueno, se lo voy a contestar de la siguiente manera. Me he metido a buscar dictar conferencias con los científicos del océano, porque ellos hacen mucha protección eh, de territorios de riquezas marítimas. Y entonces hacen unas reservas y hacen unas modificaciones donde de alguna manera esas protecciones hacen que lleguen menos especies hacia las zonas costeras o hasta las líneas donde ellos están, sin contar con los cambios climáticos, que en la medida que el agua se calienta, para el caso Pacífico y Atlántico, por ejemplo, hay especies que en algunas temporadas son de más corrientes frías, entonces se empiezan, digamos, se empiezan a alejar. ¿Qué está pasando? Estamos arriesgando la soberanía alimentaria de nuestras comunidades pesqueras en la medida que nosotros los restringimos y no les damos acceso, o tomamos medidas mar adentro para hacer unas protecciones donde de alguna manera se desvían o se limitan los peces. Los pescadores, de hecho, cuentan en sus anécdotas que lo peor que les puede pasar es que un pescado se suelte o se escape de una red, porque ahí no vuelven a haber pescados. O sea, no regresan al punto donde alguno fue atrapado. Si se salvó, entonces todo el tiempo están en movilidad. Entonces, en la medida que, por ejemplo, hay unas áreas por arrecifes protegidos y no dejan pescar en ciertas zonas o hacen unas barreras, pues estás afectando directamente la autonomía alimentaria de las comunidades pesqueras y, por tanto, incrementando los niveles de pobreza, de violencia y de vulneración hacia temas de narcotráfico. La siguiente pregunta, bueno, tenemos tres preguntas. La siguiente pregunta es, ¿cómo la globalización y la presión comercial internacional afectan las políticas de gobernanza pesqueras en esas comunidades? Bueno, cuando yo les hacía un poco la referencia a 1948, la gobernanza global viene desde esa época. Eh, Nosotros estamos cada vez unificando más las condiciones y las reglas eh, digamos, incidencia de organismos multilaterales que están determinando, digamos, el uso y la protección de los recursos, y al final del día, digamos que estamos protegiendo unos recursos para proteger la alimentación ni siquiera en nuestros territorios, sino en otros territorios vía explotación. Entonces, digamos, la pregunta del millón es, ¿quién tiene mayores demandas de proteína de origen de pescado? ¿Cuáles son las especies que, entre otras, se termina haciendo una como selección inducida, porque se privilegian unas especies más sobre las otras para poder ser reproducidas, porque tienen mayor valor comercial? Entonces, realmente, digamos que uno de los grandes problemas que tenemos es que nos estamos manejando en temas territoriales con la globalización, y eso lo que termina haciendo es desarticulando nuestras realidades. Nosotros tenemos que tener unas intervenciones en contexto y situadas, no globalizadas. Claro, lo globalizado lo tenemos que ver para articularnos y poder llegar, pero no puede ser el eje principal. Y hoy por hoy el exceso de globalización está empobreciendo más a nuestras comunidades pesqueras.
Bien, creo que en Zoom tenemos una pregunta. A ver, ¿qué psicóloga es el CT 2024? Hola, sí, mucho gusto, Marta Adriana León Velasco, ¿cómo estás, Juan? Hola, ¿cómo Hola, está? Buenas noches. Bien, gracias. Mónica, ¿y es posible, por ejemplo, educar a estas familias de pescadores, en particular a las mujeres e hijos que están más cercanos, en torno a que en conjunto, ¿cierto? Como si fuesen una empresa familiar, se pudieran educar en estos riesgos que tú bien ilustras, y adicionalmente pues tener algún esbozo inicial de sistemas de gestión preventivos o de acciones que prevengan estos riesgos? Sí, de hecho, digamos que tenemos unas comunidades donde, fíjense que la responsabilidad se le ha trasladado a los proveedores de los motores. Y entonces les dicen, ellos terminan haciendo la articulación de primeros auxilios, pesca segura, manipulación del producto, almacenamiento, no te quemes, debes manejarlo así. Y de hecho, yo le hice una propuesta indecente a los de la Federación de Chocó, que podemos unirnos varios para poder adelantar la iniciativa. Yo le dije, bueno, si conseguimos un grupo de profesionales que montemos, hagamos los monitoreos y hagamos un estudio sistemático para poder establecer los riesgos específicos de ustedes, para que los capacitemos, no sé qué. Vea, más, yo no había hablado, sí, 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 y obviamente las mujeres son las que mayor valor le dan. De hecho, les pongo una anécdota, la gente de afuera que llega y ve, digamos, las comunidades como unos fenómenos turísticos, como unos contextos turísticos, les parece muy paisajístico, ay, la pesca, y llegan y miren y bailan y comen, pero por supuesto, después de esto que yo les acabo de mostrar, oceanográfico y todo, es un milagro de vida que este señor regrese. Entonces, por ejemplo, en algunos territorios, cuando el pescador sale, en casa empiezan a preparar los bastimentos para poder hacer como una especie de sopa, la clásica sopa de nuestra historia latinoamericana, con los elementos que van quedando, bien sea plátano, papa, bla, bla, bla. Y entonces, por ejemplo, en San Andrés y Providencia dicen que van a preparar, digamos, el pan de árbol es como una especie parece una fruta, pero por dentro se comporta como una mandioca, una yuca, y se tiene todo listo. Entonces, cuando el pescador llega, si llega con pescado, ahí mismo prenden el fuego y hacen la sopa. Si no viene con pescado, igual hacen la sopa, bailan y celebran. Y como toman, entonces mucha gente dice, ay, como son de borrachos, vea, pero ¡ja! No quieren hacer es nada. Y no se están imaginando todo esto que les está pasando a estos señores allá. Entonces, las primeras que van a decir sí son ellas. De hecho, en San Andrés y Providencia hay en este momento un movimiento increíble que vienen trabajando y recuperando la ancestralidad, las artes, y enseñando la transmisión para los relevos generacionales. Sería un momento muy oportuno poder armar un combo bien chévere para poder reproducir el modelo, porque no es diferente en nuestros territorios, bien sea Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú. Digamos que hay que ver en contexto son las variantes, porque no es tan estándar, pero serían felices, y articular los organismos. Yo creo que puede ser un aporte increíble. De hecho, a Juan creo que y a Rafael les he planteado ese desafío en Perú, que tiene una tradición pesquera bien importante también como la nuestra. Muchísimas gracias, mi doctora Mónica. Bien, doctora. Hay un montón de preguntas, pero el tiempo nos gana. Nos gustaría seguir preguntando y preguntando y preguntando, pero ya las personas Pero con que están les ya quede la reflexión de que una lancha es el puesto de trabajo, y en ese puesto de trabajo y en ese espacio van tres y regresan con, sí, más o menos con
50, 70 kilos. Por ejemplo, hay un Ujú. pirarucú que puede ser, en el caso, por ejemplo, de la Amazonía, que puede ser más grande de unos 70, o atunes que sin cabeza miden unos 50, unos 60. Entonces, pues una de dos, pues van los pescados y yo voy encima de los pescados. Entonces, pues la condición, y ahí está lo interesante, que empecemos a ver a los pescadores de una manera diferenciada. Pero fíjese que ocurre un fenómeno acá. Por ejemplo, lamentablemente hay un monopolio en lo que respecta sector pesquero. Yo he tenido la oportunidad de hacer asesoría en empresas, ¿no? Una empresa que se llama Haiduk aquí. Entonces, hay un como cierto tipo de monopolio, ¿no? Los artesanos, los pescadores artesanos que salen en sus lanchas y todo lo demás. Y se ha dado el caso de que, por ejemplo, quieren financiar para comprar, ¿cómo se llaman Los motores. las bolicheras? Ajá. Bolicheras, y ¡pum! Les ponen una traba y dicen, no, que no le dan crédito, porque las grandes Sí. empresas son las que sacan el producto, entonces no los dejan pescar. Es que ahí, Rafael, hay, digamos, como una limitante. ¿En qué sentido? Que el acceso a la renovación de sus entablados, su lancha, sus motores, sus recursos, están supeditados a las lógicas de mercado. Entonces, a veces cogen y les dicen, no, es que usted no tiene historia financiera, no, es que usted no tiene con qué respaldar. Yo les quiero contar que una lancha puede estar costando más o menos, puede estar entre 15.000 a 40.000 dólares. Un motor está alrededor, un motor, digamos, de 20 caballos, puede Ujú. estar alrededor de eh, 20.000 dólares en marca Gato, no en una marca súper reconocida. Entonces, y por ejemplo, a nivel de los ríos, uno ve motores estacionarios tipo las películas de Vietnam. Esos motores valen 5.000 dólares y les dura solo un año. Entonces, los ven como personas que no tienen una estabilidad económica, que no es cierto. Pero digamos que ahí hay una ruptura con ese modelo de financiación. ¿Hay monopolio? Sí. ¿Hay personajes que quieren concentrar? Sí. Pero la forma como yo la he trabajado, a mí me da risa que a veces cuando hablo de las comunidades pesqueras me stalkean mucho y tratan de buscar cosas. No, yo trabajo con ellos y desde atrás. Y ese es una primer elemento de respeto con estos grupos, que no puede llegar uno tan frontal y hay que trabajar más desde asociaciones que están consolidadas para ir llegando, para que los chiquitos vayan llegando. Pero sí, es un desafío, es un ecosistema muy monopólico. Y si no se sacan a ellos de Sí. ahí, los van a tener sometidos. Habrá que ver cómo trabajar cuando sea ministro de Pesquería y Juan Carlos va a solucionar el problema. Ah, caramba, ¿cuándo se lanza? Cuéntenos y nos nacionalizamos para ir a votar. Todavía falta, doctora, creo que para el No, pero 2032. los pescadores no esperan más. Estamos en vía de extinción y Perú, de hecho, si algo sabe es de la renta de los mares a extranjeros. Y eso no favorece a nuestras comunidades, las empobrece más. Porque de hecho, digamos que tienen que pasarse hacia una pesca industrial donde las condiciones laborales que están, entre comillas, más reguladas, mar adentro no hay regulación, no hay quien vaya a vigilar las condiciones laborales en esos Mm, grandes pesqueros. Súper interesante el tema, la verdad que nos hemos enganchado un poco con este aspecto porque también somos un país netamente costero, así Yo, que estamos preocupados por esto y la verdad que bien ilustrativa la ponencia del día de hoy. no, y tengo información, o sea, llevo 4 años o sea, hoy casualmente le comentaba a mi hijo, o sea, tengo tantos temas que puedo desagregar de los contenidos
que dice uno lo que hay es trabajo, pero no podemos no permitirles prosperar, no tener un trabajo digno, no sentir que sus territorios les permiten tener seguridad alimentaria. Ujú. Es un tema que da para más, así que Juan Carlos, Cuando voy a quieran. darte el pase para que cierres el día de hoy. La doctora cerró la ponencia con broche de oro, entonces yo ya abierto en la mañana, ahora te toca cerrar el Congreso. Estamos casi, no casi, 12 horas con Wow. 14 minutos exactamente con lo del Congreso. Bien, Bien. doctora Mónica, muy agradecido por tu ponencia. Con Estamos mucho seguros gusto. que vamos a hacer muchas cosas importantes. Igualmente a todas las personas que nos están siguiendo por las redes sociales, por las plataformas de educación virtual. Hemos llegado a un pico de 9.000 personas presentes en este evento y, bueno, más de 9.000 personas en diferentes países que participan de estas actividades, que aprenden de todos los profesionales, aprenden de cada uno de nosotros y agradecerles por su tiempo, por su disposición. Ya son, como dice, 12 horas que estamos desarrollando el evento día tras día y nos quedan todavía 3 días más. Así que muchas gracias con todos los presentes. Nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana con las Permíteme, ponencias. Sí, si me claro. permites, yo les comparto mis datos si quieren ay, ya no puedo compartir. Sí, Sí, está como anfitrión. Puede compartir. ok. ¿Ahí me están viendo? No. Sí, ahora sí. Ay, Ok, sí. ok. Entonces, pues todas las personas que estén interesadas en que desarrollemos proyectos y obviamente y se haga la consecución de financiación, vamos por apoyar a estas comunidades pesqueras. Pueden contactarme. Mil gracias por su atención, mil gracias a los organizadores del evento por la invitación y la oportunidad de ser la voz de los pescadores.